Esta es la práctica número 5 de la materia de circuitos eléctricos 1. El objetivo de esta práctica es comprobar experimentalmente el teorema de superposición. El principio de superposición es una herramienta que permite descomponer un problema lineal en dos o más subproblemas más sencillos, de tal manera que el problema original se obtiene como superposición o suma de estos subproblemas más sencillos. Técnicamente, el principio de superposición afirma que cuando las ecuaciones de comportamiento que rigen un problema físico son lineales, entonces el resultado de una medida o la solución de un problema práctico relacionado con una magnitud extensiva asociada al fenómeno, cuando están presentes los conjuntos de factores causantes A y B, puede obtenerse como la suma de los efectos de A más los efectos de B. El procedimiento a realizar para la práctica 4 es seleccionar 4 resistencias y etiquetarlas como R1, R2, R3 y R4. En nuestro caso, este sería R4, que es de 33 ohms. El siguiente sería R1, que es de 10 ohms. El siguiente es el R3, que es de 120 ohms. Y el otro es R2, de 15 ohms. De ahí seleccionamos los valores para B1 y para B2. Bueno, vamos a conectar, en este caso vamos a utilizar cables para poder suministrarle voltaje a nuestro circuito. Y ahora procederemos a conectar las dos fuentes. Vemos que en el circuito que mostramos anteriormente de que íbamos a realizar, vemos que de este lado va a ir, en la parte de arriba va el lado positivo, por lo tanto colocamos la punta de color rojo. De este lado va a ir color negro. De este lado, como es positivo, pues va el color rojo y el color negro. Para el caso de este circuito, nosotros seleccionamos que la fuente de este lado iba a tener un valor de 5 volts y la del otro lado de 10 volts. Bueno, ahora vamos a suministrar la corriente. Bueno, vemos en este caso que ya tiene 10 volts. Esta, para que sea 5 exacto, pues hay que modificarla. Ahí está. Y ahora procederemos a medir los voltajes en las resistencias. Para este caso mediremos los valores en la resistencia 1 y la resistencia 4. Ahora procederemos a medir los voltajes en las resistencias de R1 a R4. Bueno, en este caso ya habíamos comentado que la resistencia 4 era esta. Y pues vemos el voltaje ya que es de menos 4.96 volts. Vamos con la resistencia R1.
que es esta de acá. Y esta resistencia tiene un voltaje de 1.69 volts. Ahora procederemos con la R3, cuidando que pues no se junten con la otra resistencia, porque pues igual afectaría el voltaje que tiene. Y pues vemos que en esta resistencia mide menos 6.68 volts. Y por último vamos a medir la resistencia 2, que vemos que en esta resistencia hay un voltaje de 3.29. Ahora vemos que, vamos a medir la corriente que hay en la resistencia R1, que es de 10 ohms. Y para eso vemos que mide 163 amperes. Ahora vamos a medir la corriente que pasa en la resistencia R3. Y para eso, esta es la resistencia R3 y vamos a desconectar una de sus ramas para poder medirla. Y en este caso se vuelve a conectar la fuente en el lugar correspondiente y vamos a desconectar esta para poder medir la corriente. Y vemos que en esta resistencia la corriente que pasa es de 54 miliamperes. Ahora vamos a medir la corriente que pasa en la resistencia R2, que esta vale 15 ohms. Y para eso vamos a conectar en la parte del multímetro los que son los conectores negativos. Y esta vuelve a tomar la posición que tenía. Y vamos a desconectar esta patita. Ahora vamos a verificar cuál es la corriente que pasa en esta resistencia. Y es de 0.219 amperes. Y pues es así como hemos medido las corrientes a través de cada resistencia y dado la polaridad de cada una de las resistencias. Los valores obtenidos en la práctica anterior son valores totales, es decir, debido a las dos fuentes trabajando. Ahora haremos una fuente a 0 volts, que en este caso sería la de 2, y la otra la dejaremos a 5 volts. Después pasamos a medir los voltajes que existen entre las resistencias y vemos que la primera sería 850 volts. La otra resistencia tenemos 1.94 volts. La siguiente resistencia nos da un valor de 1.09 volts. Y por último,
esta resistencia que tiene 3.01 volts. Ahora vamos a medir la corriente que hay en cada una de las resistencias, pero dejando en 0 volts la primer fuente. Y para eso vamos a dejar en 5 la siguiente fuente. Y pues como sabemos, pues la corriente se mide en circuito abierto. Entonces procedemos a medirla. Primero vamos a medir la resistencia R1. Y pues para eso vamos a encender la fuente de voltaje. Y pues vemos aquí en el multímetro que la corriente mide 0.206 amperes. Ahora procedemos a medir la resistencia R4. De igual forma, tiene que ser a circuito abierto. Y pues ahora vamos a medirla. Y vemos que la resistencia que hay es de 41.59 miliamperes. Ahora pasaremos a medir la corriente en la resistencia R2. Para esto pues vamos a desconectar estos y vamos a conectar lo que tenemos aquí en las puntas del multímetro con estos dos con de la fuente nada más, porque la otra pues ya no tiene corriente, pero pues bueno, vamos a hacerlo para verificar que no afecte en la corriente que vamos a medir. Y eso vamos a enrollarlo en el cable rojo. Y ahora pues vamos a medir la corriente que hay. Y vemos que la corriente que existe en este resistor es de 0.200 amperes. Y por último vamos a medir la corriente que hay en la resistencia R3. Para eso pues volvemos a conectar el circuito como estaba anteriormente. Y esta vamos a conectarla con la de la fuente.
Y ahora vamos a medir la corriente y pues vemos que es de 35.73 miliamperes. Ahora haremos lo mismo para la fuente de 10 volts y vamos a dejar en cero la fuente de 5 volts. Y vemos que el voltaje que existe en la primera resistencia es de menos 0.7 volts. En la otra resistencia existe un voltaje de 0.761 volts. En la siguiente resistencia tenemos un voltaje de menos 0.7 volts. Y en la última tenemos un voltaje de menos 0.2 volts. Y pues ya ahora procederemos a medir la corriente. Pues como hace rato ya lo habíamos comentado, la corriente se mide en circuito abierto y pues vamos a medirla de esta forma. Para ese caso pues vamos igual vamos a medir la resistencia R1, pues igual vamos a conectarla al circuito abierto para medir la corriente. Y pues vamos a ver que la corriente que hay es de menos 38.8 miliamperes. Ahora vamos a medir la resistencia R4 para saber qué corriente tiene en dicha resistencia. Y vamos a verificar cuál es la corriente que pasa por esta resistencia y es de menos 0.136 amperes. Y ahora posteriormente vamos a medir la corriente en la resistencia R2. Y pues vamos a cambiar el circuito para poder hacer la medición correcta. Vamos a conectar las puntas aquí en la de color negro y vamos a medir R2. Y pues vamos a ver cuánto mide. Para este caso vemos que mide 141 amperes. Y por último pues vamos a medir la corriente que hay en la resistencia R13. Y para este caso pues vamos vamos a dejar el circuito como estaba anteriormente. Y vamos a medir, esta punta roja que es de la fuente va directo a la punta del multímetro. Y de este lado vamos a medirlo con la punta
de color negro, que es la parte negativa, que es como va en el sentido en el que va la corriente. Y vamos a ver que para este caso mide 77.2 miliamperes. Y pues ahora lo último que nos falta para comprobar que realmente que los valores totales son iguales, pues hay que sumar los resultados que obtuvimos cuando tuvimos una fuente de 5 volts y otra de 0, y cuando tuvimos la fuente de 10 volts y la de 0 volts. Como conclusión de la práctica 5 podemos decir, en el caso del gráfico 1, que tiene de voltaje 5 y en el otro lado tiene voltaje 0, y del otro gráfico 2, que tiene voltaje 0 y voltaje 10, podemos decir que el siguiente gráfico da como equivalente al siguiente gráfico, que es el voltaje 5 y el voltaje 10. Entonces nos damos cuenta que puede cumplir con el teorema de